Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Conocimiento Público. Hoy vamos a hablar sobre el balance oficial de los bienes culturales afectados por el reciente terremoto en Colombia. También veremos la batalla legal del Museo Guggenheim para recuperar una valiosa pintura de Pablo Picasso robada hace más de 6 décadas. Y veremos el rescate histórico de las talentosas y olvidadas hermanas de Sofonisba Anguissola en una destacada exposición internacional. Sin más, comencemos. El Ministerio de Cultura presentó un balance preliminar que registra 124 bienes y lugares de interés cultural afectados por el terremoto en 7 departamentos. La cifra global comprende 40 bienes con declaratoria nacional. Este es el máximo reconocimiento oficial que otorga el Estado por su valor histórico o patrimonial, y 84 lugares con valores culturales en esta categoría. Entre la infraestructura dañada se encuentran 39 inmuebles religiosos y 12 de los 15 centros históricos de la zona sismológica, abarcando departamentos como Antioquia, Cauca, Caldas y Valle del Cauca. El sismo también golpeó con fuerza al paisaje cultural cafetero, con daños graves en más del 60% de los centros urbanos y destrozos de hasta el 80% en los municipios más cercanos al epicentro como Sevilla, El Cairo y El Águila. Además, la emergencia impactó 8 manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, incluyendo la partería afro del Pacífico, la salsa caleña, las cocinas tradicionales y el carnaval de Río Sucio. Como respuesta institucional, el Ministerio creó una red de profesionales y prepara una resolución para agilizar las reparaciones locativas y la reconstrucción de los sitios afectados. El Museo Guggenheim ha demandado en la Corte Suprema de Nueva York a los actuales dueños de Mujer en un sillón, un cuadro de Pablo Picasso de 1918, para recuperar la obra. El museo busca la devolución de la pieza y una indemnización de entre 3.5 y 5 millones de dólares, apoyándose en un histórico precedente judicial de 1991 sobre el robo de un Chagall que consolida a Nueva York como territorio favorable para la recuperación de arte sustraído. La historia se remonta al 5 de febrero de 1961, día en que la obra fue robada de la Universidad de Pittsburgh, donde se encontraba expuesta en préstamo. A pesar de la intervención del FBI y de la cobertura de diferentes medios de comunicación, el rastro se enfrió por completo. El caso resurgió en el 2023 cuando la casa de subastas Christie's contactó al museo porque un investigador notó la procedencia de la pieza en el catálogo resonado de Picasso. Mientras tanto, los dueños actuales intentaban venderla de forma privada. Ahora bien, los demandados, es decir, los dueños de la obra, compraron la pintura en 1999 a la galería Bellstone Fine Art, que actualmente se encuentra cerrada. Y aunque se desconoce si ellos sabían que era robada, el trayecto del cuadro desde Pittsburgh hasta la galería sigue siendo un misterio. Sobre la obra les cuento que Picasso la pintó durante su luna de miel con Olga Koklova cerca de Biarritz y está valorada inicialmente entre los $10,000 y $60,000 al momento del robo, pero hoy en día podría alcanzar millones. A propósito de esta noticia, aquí va la caricatura de la semana. Seguramente han escuchado el nombre de Sofonisba Anguissola. Si no, aquí les dejo el link del podcast en donde hablamos de ella.
Para quienes no la conocen, Anguissola fue una artista súper reconocida en el siglo XVI, admirada por Miguel Ángel y Anthony van Dyck y elogiada por Giorgio Vasari. Y hoy les hablo de ella porque además de ser una artista increíble, resulta que sus hermanas también lo fueron. Pero esta parte de la historia permaneció oculta hasta hace muy poco. Durante mucho tiempo, sus contribuciones al arte quedaron en el olvido, pero el próximo 8 de octubre de ese año se inaugurará la exposición Woman Painter en el Museo Nacional de Oslo, justamente para contar sus historias. Y más adelante la muestra se podrá ver en la Galería Borghese en Roma. A diferencia de otras artistas de la época como Artemisia Gentileschi o Lavinia Fontana, las 5 hermanas Anguissola provenían de la nobleza en Cremona. Ante la falta de dotes matrimoniales, su padre Amílcare impulsó su educación artística. De allí que las hermanas fueran tan hábiles. Y aquí les cuento brevemente sobre cada una. Elena se convirtió en monja dominica en Mantua, lo que le dio la libertad de pintar para el monasterio y aceptar encargos de los Gonzaga, retratándose a sí misma como Santa Catalina. Lucia falleció a los 20 años, justo cuando ganaba reconocimiento por retratos íntimos como el de Pietro Mana, que incluye una serpiente en alusión al apellido en latín Anguissola, que quiere decir serpiente soltera. Europa continuó pintando de forma discreta tras casarse en los años 1570 para generar ingresos legítimos. Durante siglos, uno de sus retratos, el de su suegra, datada entre 1571 y 1578, fue atribuido erróneamente a Sofonisba, hasta que una inscripción en el reverso de la obra permitió corregir su autoría en el 2022. Ana María, de quien se registran pocas obras, están conservadas en el Museo Civico de Ponzón. Y finalizamos con Minerva, quien decidió apartarse de la práctica artística para dedicarse por completo al estudio de las letras clásicas. Las noticias de hoy demuestran que la historia del arte y del patrimonio cultural siempre están en movimiento, ya sea enfrentando la urgencia de la reconstrucción tras los desastres naturales o redimiendo el valor de figuras históricas largamente olvidadas como las hermanas Anguissola o resolviendo complejos litigios internacionales por obras maestras robadas hace más de 6 décadas. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Conocimiento Público. Nos vemos en otra ocasión. Yo soy Andrea Rincón y en la producción Santiago Castaño.